¿De quién estamos hablando? Dice, de unos que en su día, su gran líder, Alfonso Guerra, decía Montesquieu ha muerto, ¿no? Fue muy gracioso porque estábamos en la exposición del cincuentenario de Azaña, que el comisario era José María Marco. Y el día de la inauguración estaba el ministro de Cultura, Jorge Semprún, y don José Prat, que era el viejo masón, que había sido ministro, en fin. Y entonces llega don José, que estaba muy mayor, y dice, Federico, véngase usted con nosotros. La derecha nunca lo va a entender, a los liberales nunca lo va a entender. Un sabio, don José. El PSOE no es el partido de más de un siglo que se nos vende continuamente. Siempre ha tenido el alma, digamos, rota, el alma entre un alma socialista democrático y un alma marxista volcado, digamos, a una cooperación con los comunistas. El PSOE es un invento llevado a cabo de un modo con auténtica ingeniería política. Hasta los años 70 hay muy pocos socialistas activos en España. Se reactiva gracias a Alemania, gracias a las socialdemocracias europeas, gracias a la israelí y gracias a Estados Unidos. Todos los servicios de inteligencia occidentales tenían perfectamente claro que en España la única fuerza de oposición al franquismo que existía era el Partido Comunista de España. Y que por más distancias que ese partido hubiera tomado respecto a la Unión Soviética, no parecía que ese partido fuera fiable. La base es el Congreso de Suresnes. Me parece que es el gran partido que España necesita, el gran partido de la izquierda, un partido nacional, un partido muy bien posicionado y que permite que con otros partidos de la derecha, etcétera, etcétera, armen ideológicamente, armen estructuralmente este país. El capítulo más siniestro de la historia del PSOE para mí se llama Felipe González. Digamos que la gran aportación de Felipe González fue romper un poco con el pasado del Partido Socialista en la República. El Partido Socialista durante la República se radicalizó de forma poniéndose en manos del antiguo Partido Comunista y eso fue una desgracia para el Partido Socialista y una tragedia para España en su conjunto. El felipismo es la irrupción de alguien con mensajes simples, como siempre el PSOE, y que luego cuando llega al gobierno hace exactamente todo lo contrario de lo que había dicho. Vendía mejor la moto a la gente, eso también es verdad. El retorno al caciquismo, el retorno a la corrupción, el retorno a ese mundo del voto subvencionado. Pero es que gobernó mucho tiempo y tiene muchos méritos también. Lo que aportaba al sistema eran reformas y esas reformas eran aceptables. Prometió 800.000 puestos de trabajo y todas aquellas cosas que prometió, luego hizo todo lo contrario, hizo una reconversión industrial, vamos, que la derecha no se atreve a hacer. Cuando pone en el brete a su partido, yo renuncio al marxismo, y se enfrenta a toda la militancia de su partido, pero entronca perfectamente con los votantes. Tengo todavía la imagen en las huelgas salvajes y brutales, quema de contenedores, bolas de hierro, bueno, fue aquello impresionante. Pero también es el felipismo, es el del tiro en la nuca por medio del GAL, es decir, es una época que se mata a españoles. X asesinaba a la gente, aunque esa gente fuese asesinos. El Estado de Derecho funciona sobre el principio de que ni siquiera a un asesino se le puede asesinar sin pagar el coste de eso. El mal de Felipe a España no es el GAL ni la corrupción. Quiero decir, terrorismo de Estado ha habido siempre. El verdaderamente herido es la sociedad que financia, la sociedad a través de cuyos impuestos se paga a los asesinos, es decir, nosotros. Y es la época también de los fondos reservados, es la época de Roldán, es la época que pues algunos ministros como Solchaga decían que España era el país donde uno se podía hacer rico en menos tiempo. El mal es nosotros no somos corruptos porque somos socialistas. Robaban el dinero de los fondos reservados y se lo llevaban a casa. Al cabo de unos años de ver eso, no hay ya nadie en este país que se pueda creer en serio que la política es otra cosa que no sea corrupción. El malo de Felipe González es que, aupado en una mayoría parlamentaria, se carga el Poder Judicial para proclamar desde la impunidad que ellos siguen siendo superiores, roben, maten o hagan lo que sea. Sí, a la izquierda todo le está permitido durante mucho tiempo en España. Es el supremacismo. Lo guay, lo que mola, es ser de izquierdas. Es decir, no, entonces de derechas, pues resulta que has de ser un franquista que odia a la gente, a las clases trabajadoras, que eres un millonario. Todo eso es una chorrada, es una mentira. Hay algo
hay algo falso. Ha sido un partido absolutamente fiel a lo que son los grandes empresarios y banqueros, las famosas puertas giratorias, porque ellos han manejado muy bien la propaganda, es decir, la comunicación, y luego no olvidemos que la mayor parte de periodistas son de izquierdas. Yo lo he vivido pues, como director que he sido muchos años de Diario 16 de Andalucía y del Mundo de Andalucía, lo he visto, que todo era permitido. La corrupción no le pasaba factura de ninguna de las maneras, la gente se lo perdonaba a todo. La izquierda ha conseguido acuñar esa imagen: tú eres culto si eres de izquierdas, tú eres sensible socialmente si eres de izquierdas. Uno de derechas no tiene sensibilidad social y no es culto. El zapaterismo, que es la evanescencia ideológica, y es pues remover los huesos del pasado. Zapatero continúa el felipismo postrero, el del Doberman, que para no ir a la cárcel por lo del GAL es capaz de decir, por lo que decía Polanco, que en el mitin, que es que el PP quería la guerra civil. Lo que quería la guerra civil era el PSOE, a ver si la ganaba. Ese Partido Socialista al cual se intenta dar esa vía socialdemócrata, al final quiebra rotundamente en el año 2000 cuando eligen al secretario general. Quiso saltarse la transición fue un acuerdo no sobre el olvido, sino sobre el recuerdo de las cosas que habían pasado que se querían evitar. Eso se lo salta a Zapatero con la ley de memoria histórica. La razón prácticamente de gobierno y de Estado se convierte en la revancha, y la revancha es evocar otra vez no la legitimidad de la transición, sino la legitimidad de la guerra civil. Es enterrar 60 años después todo lo que este país sufrió en muy buena medida por culpa del PSOE. Que esto es lo que la gente no recuerda, pues eso es muy canalla. El reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña sin importarle la opinión del principal partido en aquel momento de la oposición, el PP. Otro gran error de Zapatero, que es el proyecto del Pacto del Tinel. Es decir, llegamos a un acuerdo, la única forma de vencer al Partido Popular es encomendarnos a los nacionalistas. Por eso le dice a Maragall en un momento determinado: el proyecto de estatuto que salga de Cataluña yo lo voy a aplaudir y lo voy a refrendar. Y ahí empiezan los males del Partido Socialista. Y eso es lo que ha llevado al Partido Socialista a que el elector le gire la espalda. Es la España de yo me siento con la ETA y les convenzo, de que les convences, ¿no? Y es el de la unificación de comunistas y socialistas con un destino común. Es el gobierno de la crisis económica tan brutal. Que es erradicar a la derecha, expulsar a la derecha del poder, porque esa es una revancha necesaria e histórica en España. Que no se puede gastar el dinero de todos, como decía aquí la ministra socialista, que el dinero no es de nadie. Es verdad que intelectualmente es una basura comparado con el nivel que tenía el primer gobierno de Felipe. No es de nadie, es que pagamos impuestos, no será suyo si no pagaba. O sea, no era Viviana Aido, no era esta patulea infecta que apenas tenía un bachillerato. Zapatero es el personaje que nació del golpe del 11M y por lo tanto yo creo que no merece más análisis ni político ni intelectual que el del sujeto que llega al poder en función de un golpe. Sin duda, yo creo que eso es un auténtico golpe de régimen, como dijo Luis del Pino, es verdad, es un golpe que se carga el régimen constitucional. Pero luego el PSOE se dedicó a agitar las calles, eso está en la historia de España. En otro país esto sería escandaloso, es decir, no se conoce un caso igual ni en Francia ni en Inglaterra, pero en España se puede hacer cualquier cosa que sale gratis si eres de izquierdas. Ese momento en el que rodean las sedes del PP culpándolos de una masacre. Romper el día de reflexión electoral el sábado. Eso es lo más vil, lo más rastrero. Eso lo hiciera el PP y sería un escándalo enorme. Cuando no tienen poder, tienen una tendencia natural al radicalismo, a lo ultramontano, ¿no? Pero el día en que culpan deliberadamente, mediante acusaciones falsas, inventando terroristas suicidas, y lo hacen desde su dominio de las cloacas del Ministerio del Interior, que siguen siendo suyas, vivimos en la corrupción de esa mentira judicial que todos, empezando por los jueces, saben que es mentira. La peor corrupción no es que uno robe, mate o meta la pata. No, lo peor es que mienta a sabiendas y mienta desde un juzgado. Y lo respalde el presidente del gobierno y trague el jefe de la oposición. Porque lo malo del PSOE no es que sea corrupto, es que ha corrompido por completo al PP. Cuando aparece con una bandera de España es noticia porque es falso. La izquierda identifica la idea nacional y la idea de España con la idea de Franco, con la dictadura. El gran problema del PSOE es la E,
Hay socialistas que han muerto, incluso por defender España y sus libertades. En España solo puede venir el mal, solo viene el retraso. Con la época de Redondo Terreros, los hermanos Mújica, muere Fernando Mújica, Fernando Buesa. La izquierda y los separatistas, los nacionalistas en general han ido invirtiendo toda una filosofía del odio. Pero tiene una parte farsante, una parte vil, que es la manipulación de la idea nacional. Felipe González también presumía de ser el mejor presidente de España. Felipe González se decía, y algún titular de la prensa norteamericana hay por ahí, que era un gran nacionalista español. Y es verdad, tenía un concepto de España. Bueno, ha sido el mejor demagogo, el mejor tribuno. Que yo creo que entra en crisis cuando el Partido Socialista renuncia a tener su propia marca en Cataluña. Pero en el fondo no lo creen, porque ellos creen que España está para ellos. O sea, ellos no sirven a España, pero España les puede servir en un momento determinado. Ellos tienen posiciones ambiguas en el País Vasco, posiciones ambiguas en Cataluña, sobre todo, que es lo más peligroso, con el derecho a decidir. En Cataluña está muy claro, pero es que en Valencia también está bastante claro, pero es que en Baleares también está bastante claro, pero es que en el País Vasco también está bastante claro. Desgraciadamente, el proyecto ideológico del Partido Socialista se ha ido deshilachando como consecuencia de estos pactos con los nacionalistas, ha perdido su identidad, que era una de las cosas que Alfonso Guerra siempre alertó desde el primer momento. Como nos convirtamos en una federación de partidos, esto desaparece. Los congresos federales, en el fondo, ¿qué son? Pues que todas esas familias y clanes de poder pues se vuelven más o menos radicales en función de tener o no poder, que es de lo que va el cuento. Lo que está produciendo también una territorialización del Partido Popular. Y eso lo estamos pagando muy caro, porque no hay un proyecto nacional independientemente del territorio en el que te muevas. Caso Banca Catalana dice, vamos a rendirnos, vamos a poner la rodilla en tierra porque esto no conviene y esto es enfrentarse con los nacionalistas. De poner rodilla en tierra a rendirse al independentismo, a que sus líderes promuevan pues Maragall el federalismo asimétrico, que es una especie de gamberrada intelectual, y Narcís Serra una especie de puerta giratoria que da servicios y pone en marcha unas prácticas corruptas, siendo el primer partido condenado por una técnica de depredación de dinero que se llama Filesa, Malesa y Time Sport. Sánchez nos ha hecho el gran favor de dinamitar el PSOE. El PSOE no respira. Es un PSOE catastrófico. Y esa es su fuerza, claro, la fuerza de las sectas es que está encerrado en sí mismo, en su historia. Es la herencia de ese Partido Socialista que nada tiene que ver con la socialdemocracia europea, desgraciadamente. Pesa horrores y cada vez que se va al fondo, arrastra al fondo a todos. La socialdemocracia se ha ido deshilachando y el único referente que tiene es su animadversión al Partido Popular. El PSOE tiene dos almas, pero ahora tiene que decidir. Es lo único que une al Partido Socialista, no hay más. Es un socialismo acomplejado con Podemos, mirando todo el rato hacia atrás. Puede hacer que se convierta en la práctica un partido que ha sido central, hegemónico. No sea que Podemos me coma el terreno. En un partido bisagra. Es un socialismo pues, que se ha rendido en las grandes capitales y les ha regalado el gobierno a Podemos y a sus marcas, a sus distintas confluencias, para ellos tener el gobierno de comunidades autónomas, con los peores resultados de la historia. Que ese partido está en su fase agonizante. Yo creo que el PSOE tiene que desaparecer. Lo que parece estar en puertas es peor aún. Esa visión histórica que supo tener Felipe González, recuperar ese espíritu, me parece que es la única garantía de futuro, aunque pues, sea mirando al pasado. Pero este socialismo actual es una ideal intelectual, es decir, cuando hablan de federalismo, digo, ¿pero alguien sabrá lo que es federalismo? ¿Qué idea tienen sobre la nación española, sobre la historia de España? Estos ignorantes sabrán algo de eso, pues es una tragedia del modelo educativo, por cierto, que impuso el socialismo en la transición y que se ha ido manteniendo. Yo en el Partido Comunista he visto liberales, monárquicos, carlistas, gente que ha entrado y ha salido del partido. El PP hay liberales, gente que venía de los Roca, de bandera roja. En UCD había socialistas, socialdemócratas, comunistas. El único sitio donde no evolucionan es en el PSOE. En el PSOE eres del PSOE o no del PSOE. Es un mundo que vive en esa cosa masónica, sectaria, de que hay dos Españas. Mejor dicho, hay una España que son ellos, que además no quieren ser España. Y luego los demás. Y a mí un sitio donde no se puede respirar, pues no.